hemos sabido que la exdiputada vizcaína Ibone Bengoechea va a ser la nueva directora de EITV Media. Ibone Bengoechea, exdiputada hasta hace apenas unos días del PNV, exconcejala del PNV, expresidenta de Eudel nombrada por el PNV. En resumidas cuentas, una significada representante del Partido Nacionalista Vasco que durante años ha pasado de un cargo a otro. Y ahora, al día siguiente de salir de la Diputación, a EITV pasa en unas horas a estar destinada a EITV, como si EITV fuera un ente más en el organigrama interno del PNV, una especie de ente temporal de empleo. Ahora le toca a EITV con Andoni Aldecoa, con el que en la época de Azcuna formaba el núcleo duro del PNV en el Ayuntamiento de Bilbao. Y solo hay una palabra para definir esto: escándalo. Escándalo en mayúsculas. Esto es un escándalo. El PNV trata a la Radio Televisión Pública Vasca como si fuese un chiringuito, y eso es inaceptable. En un modelo de gobernanza sano, eso no es normal, ni se le puede dar apariencia de normalidad, que el partido en el gobierno utilice así la radiotelevisión pública y los medios públicos. ¿Os imagináis qué hubiese pasado si el Partido Socialista Obrero Español hubiera hecho algo así en Radio Televisión Española? Es decir, primero, que el responsable de comunicación del presidente del gobierno hubiese pasado a dirigir RTV. Eso primero. Y que posteriormente alguien deje un ministerio y pase a ser fichado para obtener un puesto de responsabilidad máxima en RTV. ¿Os imagináis qué hubiese pasado?